Ok. Sí. Bueno, Oh, hola a todos y a todas. Bienvenidos a la última sesión de la semana de capacitación en el marco de la edición número 12 de nuestra rueda de negocios para el sector de alimentos y bebidas Black Flavors. Estas sesiones cuentan con interpretación y traducción simultánea en español, inglés y portugués. Por favor, seleccionen su idioma preferido en el icono inferior de la ventana de Zoom, el icono que tiene el mundo, y pueden mantenerse ahí durante toda la sesión para escuchar la interpretación. These sessions will offer interpretation and simultaneous translation into English. Please select your preferred language from the icon at the bottom in the Zoom. It's a word icon. Eh, Mateus, no sé si quieres decirlo en portugués, por las dudas. claro, gostaria de avisar que a gente está oferecendo tradução simultânea, então basta clicar no ícone de mundo no canto inferior da tela para mudar o idioma. Bueno, mi nombre es Diego, yo formo parte del equipo organizador del evento, soy parte del Vintal, que estamos dando soporte al equipo de Conecta Américas, quien está a cargo de esta semana de capacitación. Como ya saben, este es un espacio virtual donde abordamos temas de interés para la industria y vamos a contar en el día de hoy con la participación de Lautaro Ramírez, quien también dio la sesión de ayer. En esta sesión de cierre, que va a durar aproximadamente una hora, nuestro expositor nos va a contar sobre los nuevos desafíos del comercio global de alimentos y bebidas, enfocado en los estándares ambientales para la comercialización internacional. Con este tema en agenda vamos a continuar un poco lo que se vio en la sesión de ayer y luego vamos a tener un espacio, al igual que en el resto de las sesiones, para preguntas y respuestas. Así que bueno, sin más preámbulo, Lautaro, dejo de compartir y te habilito para que puedas presentar. Bueno, nuevamente, Diego, gracias por la invitación a las organizaciones que participan de esta actividad, Birintal, por supuesto. Gracias a Ana también por la invitación, a Conecta Américas, al Gobierno de Brasil, Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, y a PEX Brasil. Luego de la presentación de ayer que tuvimos sobre normas, estándares y reglamentos, ya estoy un poco mejor de la voz, les cuento, estuve con mucha gripe, ayer pudimos llevar la clase bien y espero que esté mejor, que se me entienda un poquito más. Cualquier cosa, si no, por el sistema de mensajería o después tienen mi mail para hacer preguntas, lo que necesiten y que no lleguemos en el tiempo de hoy. Así que para empezar, hoy ya nos vamos a apartar un poco de lo que vimos el día de ayer, que trabajamos un poco más con reglamentos técnicos de contenido ambiental, y hoy ya vamos a entrar en otra cuestión técnica de estos temas ambientales vinculados ya a los estándares. Propiamente dicho, los estándares que se aplican o que se requieren o que se empiezan a trabajar en el mundo del comercio de alimentos y bebidas. Puntualmente vamos a hacer el foco en aquellos vinculados a la neutralidad del carbono. Es uno de los más exigidos a nivel global para poder acceder a los nuevos mercados o mantener los mercados existentes. Vamos a trabajar en cuatro ejes hoy. El primero va a ser estándares ambientales para la comercialización internacional, por supuesto. El impacto en el sector alimentario y bebidas, que haría estos estándares, las diversas opciones, regímenes globales, regionales y locales. Vamos a ver que los estándares, muchos son internacionales, muchos son globales, muchos son locales, entonces vamos a tener que pensar al momento de, bueno, de ver cuál vamos a certificar, si queremos certificar alguno para poder mantener el mercado, cuál y cómo elijo estos estándares. Y vamos a ver también el desafío, ¿no?, que tenemos frente a esta diversidad de estándares que empiezan a hacerse cada vez más grandes, más amplios, más diferenciados unos de otros. Entonces, al momento de pensar en cuál estándar vamos a certificar, tenemos que tener en cuenta algunas variables que vamos a ver también a lo largo de la presentación del día de hoy. Previo a adentrarnos al tema de los estándares,
Vamos a repasar un poquito, para los que no estuvieron ayer, la diferencia entre normas técnicas, entre reglamentos técnicos y entre estándares. Recuerden que las normas técnicas siempre son establecidas por consenso y aprobadas por un organismo reconocido. Generalmente determina reglas, formas de trabajo, directrices, vinculadas tanto a actividades como a resultados, y el objetivo es lograr siempre un nivel óptimo respecto al contexto técnico específico, es decir, esto de la innovación que hablábamos ayer, esta innovación va seguida siempre por el cumplimiento de estas normas técnicas que siempre levantan la vara, perdón, en cuanto a la forma de producir o fabricar un bien, en este caso un alimento. Y suelen también estar relacionadas con la calidad, la seguridad, la interoperabilidad o la compatibilidad de productos, procesos y servicios. Los reglamentos técnicos, por el contrario, son obligatorias, están establecidas por una autoridad competente, generalmente autoridades nacionales, secretarías de comercio, direcciones de reglamentos técnicos, siempre entre los ministerios de comercio, industria, economía, y contiene especificaciones técnicas y criterios de calidad que se aplican a productos o a procesos. Como veíamos ayer, muchas veces se adoptan normas técnicas por un periodo determinado para que las empresas nacionales puedan adecuarse, y una vez que las empresas nacionales se adecuaron a esta norma técnica, se convierte automáticamente, a partir de una orden del gobierno, en un reglamento técnico. Lo que hace este reglamento técnico es exigir tanto a la industria nacional a que cumpla esos estándares, como también exigir a los productos importados que cumplan con estas medidas. Veíamos ayer, por ejemplo, una que ha notificado Brasil hace muy poco a la OMC, vinculada, por ejemplo, a los componentes que deben tener las hamburguesas. Por lo general, antes de que ese reglamento técnico esté en vigencia, el gobierno de Brasil debe haber dado un periodo de ventana a toda su industria nacional para que se adecue a la forma de fabricar y producir estas hamburguesas, para después que las importadas también cumplan con estas normas. Entonces, así funcionan estas normas, estos reglamentos. También estos reglamentos tienen el fin siempre de perseguir la protección de la salud, la seguridad, el medio ambiente o intereses económicos, y también el interés de los consumidores. Por eso acá tiene mucho que ver lo que son etiquetados, las tintas que se usan en los envases, el tipo de envase, si es reciclable, si no es reciclable, si contamina, si tiene microplásticos, y esas cuestiones que hacen a los recipientes que contienen, ¿no? A los diferentes alimentos y productos. Y en tercer lugar, que es lo que vamos a hacer hincapié hoy, son los estándares, que recuerden que son especificaciones técnicas establecidas por consenso, perdón, y que generalmente están reconocidas para un proceso, un producto o un servicio específico. Y estos estándares también pueden ser desarrollados por organismos internacionales, como vimos ayer, y también por organismos nacionales, que puede ser, por ejemplo, los sistemas de medida, como puede ser el sistema CIMELA o el sistema métrico que cada país adopte. Y esto también busca asegurar la calidad, la interoperabilidad, la eficiencia, la seguridad y una amplia gama de aplicaciones. Ahora, si avanzamos un poquito más respecto a los estándares, vemos cómo se pueden clasificar o por qué son tan complejos el poder comprender al momento de analizar los estándares ambientales. Entonces, fíjense que los estándares están clasificados en diferentes grupos, por eso también es complejo a veces cuando pensamos, bueno, este estándar que resguarda el agua o que busca ser carbono neutral o que busca proteger el suelo, pero a su vez tiene varias funciones, el suelo, el aire, el agua. Entonces, esta complejidad de variables ambientales llevaron a que se puedan clasificar, al menos por ahora, esta es la clasificación más conocida, bajo estos lineamientos. Tenemos estándares vinculados al cuidado del medio ambiente, generalmente vinculados a las políticas de reciclaje, la disminución del residuo de la luz, o sea, ahorro energético, el ahorro económico también, o sea, ahorrar recursos financieros en los sistemas productivos, la responsabilidad social corporativa, que vimos ayer también, que estaba vinculado con el due diligence y otras cuestiones que hacen a las políticas dentro de las empresas, la disminución de emisiones del CO2, del dióxido de carbono, el cálculo del ahorro energético, fundamental también, por ejemplo, para los que fabrican línea blanca, esos productos, el desarrollo sostenible en su totalidad, o sea, transversalmente toda la cadena productiva y cómo incide estos estándares dentro del desarrollo, y por supuesto el ahorro energético, ¿no? Es de qué manera nosotros podemos optimizar el uso de este recurso tratando de reducir su consumo. Entonces, si nos parásemos en estas 7 variables, perdón, 8 variables,
encontramos estándares vinculados a cada uno de estas variables ambientales. Por eso también es que no me sirve solamente certificar una de las variables. Yo puedo tener una norma vinculada al cuidado del ambiente, pero a su vez esa no está protegiendo el ahorro económico. Entonces puedo tener otra vinculada también al ahorro económico, y esto me puede llevar también al cálculo de ahorro energético. Entonces, estas estándares a su vez se van solapando y van tratando de proteger el ambiente, pero genera esta complejidad de que no todas cubren todos los rangos. Avanzamos un poquito más. Entonces, si ustedes me preguntan hoy, ¿qué es entonces un estándar ambiental? Que es el tema de la charla que tenemos hoy. Fíjense que es en sentido amplio, son tanto parámetros, son indicadores, son sistemas de clasificación con los que se pueden monitorear impactos ambientales, sirven para describir la calidad del medio ambiente o para determinar elementos también del ambiente. De forma restringida puede interpretarse por un lado como un parámetro para la formulación de un valor límite, es decir, hasta acá puedo hacerlo, hasta acá no puedo hacerlo, hasta acá lesiono el ambiente, hasta acá no lesiono, hasta acá es recuperable, no recuperable, etc. Y los propios valores, por otro lado, también los que se recomiendan, son orientadores o dan determinadas funciones. Quiere decir que vamos a hablar de qué manera, además, yo tengo que hacer para cumplir este estándar. O sea, fíjense la complejidad de variables que empiezan a aparecer acá y de amplitud temática cuando vemos el tema de estándares. Fíjense también que los estándares ambientales pueden referirse a cualquiera de los componentes de la compleja trama ecológica y puede clasificarse según alguno de estos ámbitos. Podemos tener estándares vinculados a la atmósfera, que es la capa de aire que rodea la Tierra, por supuesto. Ahora vamos a ver puntualmente las certificaciones vinculadas al carbono neutral. También hay otras certificaciones vinculadas a litósfera, que tienen que ver con el ámbito de la gestión del suelo. Esto para los que producen, no sé, caña de azúcar, café, productos de la agricultura, ganadería, etc. Tenemos también vinculados a la hidrósfera, que tiene con los vapores de agua que nosotros emanamos a la atmósfera, y esto cae nuevamente a las capas de agua marinas o las aguas intermedias, que tiene que ver con las certificaciones vinculadas a la gestión hídrica. Aquellas relativas a la biosfera, fíjense, que tiene que ver con la acción o con el trabajo humano, el impacto que tiene esto sobre la flora y la fauna. Y la antropósfera, que es el impacto que tiene el hombre sobre la Tierra, no ya en la flora y la fauna, sino en todas las variables, ¿no? En las que nosotros intervenimos cuando tenemos una industria, una empresa, fabricamos algo que traemos, sacamos, desmontamos para hacer la planta, compramos, no sé, ponemos cemento para hacer las paredes. Todas esas actividades obviamente inciden de una manera u otra en la antropósfera, que son una de las 5 variables que tienen los estándares ambientales. En general, los puntos de partida operativos para la formulación de estándares, fíjense, son estos 10, y deben satisfacer, por supuesto, la protección del medio ambiente, pero se vinculan con demandas, principalmente demandas de quién. Ustedes van a decir, bueno, ¿pero quién nos demanda esto? Los consumidores, básicamente. Los consumidores nos piden que no contaminemos, que no tiremos los desechos en el suelo, que si emitimos, que sean controlados. O sea, los consumidores son cada vez más exigentes de estas cuestiones, y muchas de estas certificaciones y estos estándares vienen dados por reclamos de los consumidores, que son las demandas, ¿no?, en la sociedad del día de hoy. Por eso yo también comentábamos esto de probar productos en animales, que las etiquetas que tienen ese vínculo con productos que son veganos o productos no testeados en animales tienen quizá mayor salida que otros que no lo tienen. Entonces, esta competitividad que empiezan a ganar estos productos justamente se basa en haber certificado estas cuestiones. Entonces, acá, ¿qué es lo que se demanda de los nuevos productos? En primer lugar, que no haya vertido de aguas contaminadas o cargadas con sustancias tóxicas a cuerpos de agua. Entonces, esta es una de las primeras certificaciones que yo podré tener en mi envase. Este producto, no, el agua que se utilizo para este producto no fue fluida o no fue vertida en toda la cuestión. Entonces, yo tengo una certificación donde el consumidor sabe que yo no estoy contaminando el agua cuando fabrico tal o cual producto. El segundo está vinculado a los efluentes térmicamente contaminados. Este es el vertido de agua caliente en los cuerpos de agua, ya sea superficiales o subterráneos. El problema que hay con este que es la temperatura del agua. En tercer lugar, las emisiones, que tienen que ver con la expulsión de gases o polvos, que es lo que genera el efecto invernadero.
Los residuos sólidos también, la generación de estos residuos, que puede ser la disposición material del desecho final de algunas partes, pueden ser escombros, pueden ser restos, pero bueno, esa forma de disposición también forma parte de estos estándares. Agentes químicos, obviamente incorporar sustancias químicas al ambiente, pueden generar impacto, como pueden ser los plaguicidas, abonos, etcétera. Los cambios del uso del suelo, por ejemplo, la modificación de la cubierta superficial, como veíamos hoy, para hacer una cosecha, desmontamos para hacernos una plantación de soja, una plantación de palma, una plantación de alguna cuestión que antes no estaba en ese lugar y que eso obviamente modifica el ecosistema de ese lugar. Destape o desnudación también, bueno, lo mismo, doblamiento del manto del suelo, dirigente activo, esto para hacer turba, por ejemplo, acá en Argentina, en la Patagonia, se usa muchísimo la turba para armar, para energía, y eso genera inconvenientes, bueno, el uso del suelo después, obviamente, porque los humedales empiezan a perder sus capas protectoras. Tenemos también la intervención en régimen hídrico, manejo de caudales, bueno, desvío de arroyos, etc. Eso genera después estrés hídrico, conflictos sociales por el acceso al agua y lo demás. Intervención en el relieve, por ejemplo, modificación de condiciones topográficas como excavación. Esto se ve en la industria minera, por ejemplo, donde se empieza a modificar el suelo, se empieza a modificar el relieve y lo demás, con los impactos que esto tiene. Y por último, las emisiones de ruido, que es la liberación del ruido en ámbitos abiertos, que esto perjudica obviamente a los ecosistemas, la fauna y lo demás. Estos componentes de la calidad ambiental, que recién les comentaba, se vinculan obviamente con los estándares. Entonces, estos 10 puntos de partida para los estándares se ven reflejados en estos tipos de estándares. Entonces tenemos en principio 10 tipos de estándares aplicables a las cuestiones ambientales. La primera tiene que ver con la calidad del aire, que son los requerimientos, obviamente, de la no contaminación del aire. La segunda es la situación climática, vinculado al cambio climático, obviamente. En tercer lugar, la situación del ruido, estos requerimientos referentes a la ausencia de ruidos. La oferta hídrica, la demanda del agua. La calidad del agua es otro punto también. Si está en condiciones de consumo humano, si se puede usar, si fue contaminada, si tiene microorganismos, otros parámetros, etc. La calidad del suelo también. Esto tiene que ver con el uso físico-químico, o sea, las certificaciones vinculadas al uso del suelo. Áreas aptas para la explotación agropecuaria y forestal. Ahora vamos a ver cuáles son los estándares para estas cuestiones, que tiene que ver con el requerimiento de tierras aptas para la producción de alimentos, madera, otro tipo de biomasa. Funciones especiales de biotopos, fíjense, requerimientos están vinculados con los puntos 1 a 6 anterior, luego están combinados. El número 9, que se vincula con la calidad de los alimentos, este puntualmente para su industria, que son requerimientos con respecto a la higiene y a la pureza de los alimentos, alimentos libres de sustancias tóxicas o agentes patógenos, con sus cualidades nutricionales intactas, por supuesto. Y la número 10 viene vinculada con los usos y funciones especiales vinculadas a condiciones no tratados en los puntos 1 a 9. O sea, residualmente nos queda el número 10 para nuevos estándares. Entonces, fíjense cómo, de todas las diferentes variables que tenemos respecto al uso del ambiente, agua, suelo, tierra, el aire, bueno, el aire, el agua, el suelo, la tierra, lo demás, todos los factores, las formas que tienen esto de poder modificarse por el uso del agua, el uso del suelo, la contaminación, etc. De todo eso se logra instrumentar al menos 10 estándares, cada uno vinculado a una cuestión particular, y hay uno puntualmente, que es el número 9, vinculado a la calidad de los alimentos. Entonces, ¿cuál es la importancia, ¿no?, que tienen estos estándares? Ahora ya los conocemos. Una tarea principal en cualquier estudio es que va a tratar de estimar y evaluar la magnitud del impacto. Esto es, ustedes en sus empresas se sientan a observar cómo funciona su empresa, ¿no? Entonces dicen, bueno, en todo mi camino productivo, toda mi cadena de producción, yo tendré que tratar de pensarlo. Del inicio, de que yo recibo la materia prima. ¿Cómo es que llega? Bueno, llega en camión, llega en barco, listo. Eso genera emisiones. O sea, ahí ya tengo un punto para analizar. Las emisiones que emito yo al momento de recibir la mercadería. O si la produzco. ¿Qué me consume a mí el uso de mi tierra? Si produzco café, produzco, no sé, caña, produzco cacao. ¿Qué impacto tiene eso en el suelo? Uso agroquímico, no uso agroquímico, es orgánico, no es orgánico. Entonces, todo empezar a pensar todos los impactos que yo voy teniendo en mi cadena productiva. Esto es lo que trata de decir esta imagen de PowerPoint. Entonces, ahí trato de determinar cuáles son los efectos que genero en el ambiente
y de qué forma yo podría mejorar. Entonces, primero tengo que detectarlo. Una vez que lo detecto, es necesario, es fundamental conocer el valor numérico de esto, porque puede ser muchas veces que yo utilice estos procesos, pero que el impacto sea o esté por debajo de la escala permitida, con lo cual no tiene un gran impacto, o que supere ciertos estándares o ciertos niveles donde se considera que es perjudicial. Ahí entonces yo tendré que ver la manera de poder mitigar ese impacto o reducirlo. Entonces yo sí o sí, una vez que identifico el problema, tengo que buscar un estándar o una cuestión numérica para yo poder determinar, bueno, si la variable es del 1 al 5 y mi actividad produce 1 y hasta el punto 2 es tolerable, certifico que no estoy dañando, no estoy contaminando. Ahora, si yo excedo esas variables, me voy al 3, 4, 5, bueno, tendré que trabajar para bajarlo. Y ahí podré certificar que no estoy contaminando, no estoy haciendo lo que estaría mal en contra del ambiente. Entonces, acá tenemos un nuevo problema. Estas escalas, que yo les digo, varían de país en país, de organismo en organismo y de región en región. Entonces, yo puedo tener una ley nacional de calidad del aire en un país con un determinado criterio, y ese estándar de calidad del aire en otro país puede ser diferente, puede tolerar una mayor cantidad de, no sé, dióxido de carbono, o puede tolerar una menor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, tendré que ver yo, en mi país, cuáles son primero los estándares que se me exigen, que seguramente todos los cumplen porque producen las mercaderías en su país. Entonces, estas ya están cumplidas. Ahora, cuando yo quiero salir a exportar, tendré que ver cuáles son los estándares vinculados a esa cuestión para que pueda acceder al mercado. Lo que vamos a ver ahora respecto a el carbón neutral. Y otro tema que hay acá también para tener en cuenta es que en el pasado y actualmente y cada vez más, cada país, como les comentaba, contaba con sus valores límites, sus normas, cuáles son orientativas, cuáles son obligatorias, y todas generalmente difieren en cuanto a valor absoluto y también las condiciones de complementación e implementación de esas normas. Entonces tenemos diferentes tipos de procedimientos, diferentes tipos de peso que se le asigna anteriormente, las instituciones que van a intervenir pueden diferir entre un país y otro, entonces es muy complejo el poder comparar cuando cumple un estándar si se asemeja o no al estándar de otro país o de otra entidad certificadora. Por eso es como hay que estar muy seguro de que se quiere hacer, o sea, habría que tener claro qué se quiere hacer y a dónde se quiere ir, y sobre eso buscar el estándar que se adecue a mí, a lo que yo necesito puntualmente. Fíjense algunos ejemplos para que vean la cantidad que hay y la variación de los estándares que existen en dos de las variables. Yo les traje una de carbono, el carbono neutral, y la otra está vinculada con la deforestación, bosques y la producción sustentable o uso del suelo. Seguramente la FCC y la PFC la han visto en todos los embalajes vinculados al cartón, a la industria del papel de cartón, requiere esta certificación a nivel global para poder transitar por todos los países. Entonces, generalmente las cajas de cartón, cuando son de exportación, utilizan el FSC y el PFC. Bonsucro es una certificadora, ahora vamos a ver más detalle, vinculada a la producción sustentable de la caña de azúcar. También está vinculado con la protección de la biodiversidad. Y les traje otro que la ASEAN, como un bloque de comercio, el propio proceso de integración tiene sus propios estándares para acceder a ese mercado y para que todas las empresas que están dentro de los países que la componen cumplan con esos estándares. Quiere decir que ya existen procesos de integración que están fijando sus propios estándares y que los exigen a los importadores que cumplan también con esas reglamentaciones. Con lo cual no ya deja ser, no es un problema de país a país, sino también ya tenemos el problema a nivel, problemas si lo vemos desde el punto de vista de nivel regional, pero también es una solución porque una vez que certificamos, ahí podemos acceder a diferentes países dentro del mismo bloque. Y por otro lado, el carbono, fíjense que ya son mucho más. El carbono está actualmente muy en boga, ¿no? Por el Pacto Verde Europeo, donde todos empezamos a buscar certificaciones vinculadas a esto para poder acceder al mercado europeo, donde en el año 2050 se propone ser un país libre de carbono. Entonces, de acá al 2050, todos los que quisiéramos ir exportando en Europea, tenemos que tener y producir de la manera de no emitir carbono. Fíjense, tenemos, bueno, la Verified Carbon Standard, que está muy conocida, la Social Carbon Trust, ahora vamos a ver esta en particular, la NAMA,
que tiene que ver con, es de Costa Rica, esta tiene que ver con la eliminación del carbón en la cadena productiva del café. La ISO, esta es de la carne, también carbono neutral en el uso de la carne. Muchas veces cuando yo no puedo eliminar o no puedo reducir, porque mi industria produce gases de efecto invernadero, no tengo opción de salirme de ahí, lo que puedo hacer son medidas compensativas o paliatorias, que son, por ejemplo, sembrar cultivos o plantar árboles, como para compensar cuando no puedo eliminar. Esa es otra de las formas también, pero eso también se puede también se certifica, ¿no? Y esta es una que es menos carbón, que es una etiqueta que marca la progresividad en la reducción del uso de carbón. Entonces, si tuviésemos que ver con un poquito más de detalle los estándares vinculados a los alimentos, por ejemplo, podemos ver esta ISO 22000. Fíjense que es una norma de gestión de la inocuidad de los alimentos, reconocida internacionalmente, que aplica para cualquier organización, y fíjense la amplitud que tiene esta norma, que aplica tanto para la producción de alimentos directa o indirectamente. Incluye también productores primarios, granjas, pesquerías, procesadores, fabricantes de alimentos envasados o enlatados, restaurantes que venden alimentos, hoteles, empresas de catering y otras empresas que preparan alimentos. Recuerdan que ayer veíamos lo de la seguridad y la higiene de los alimentos. Esta norma ISO va por ese lado también. Y busca beneficiar también a empresas que transportan alimentos, o sea, es una empresa de logística, navieras, cualquier tipo de transporte, también les puede servir certificar esta norma para conformarse con estos estándares de producción y de no contaminación en cuanto a la producción de alimentos en todas las etapas de su cadena productiva. La segunda, también que es muy conocida, es la FSC, que es un sistema de certificación de seguridad alimentaria, que es una suma que se le hace a la ISO 22000 algunos requisitos adicionales. Y esta tiene un reconocimiento internacional de Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, y el objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de la producción primaria de productos animales y durante la fabricación de productos perecederos de origen vegetal y animal. Y esta última, que ya ustedes la deben conocer de memoria porque seguramente muchos la aplican en sus plantas, es la del análisis de puntos críticos, de puntos de peligro, perdón, y puntos críticos de control, que es la norma internacional que lo que busca es la producción segura de alimentos con una visión preventiva, ¿no? Entonces, estas son como las tres más empleadas en el plano internacional vinculadas a la producción de alimentos. También hay que ver qué es lo que buscamos cuando certificamos, ¿no? O qué es lo que vamos a certificar, que no usamos carbono, que no contaminamos, que somos sostenibles con el uso del suelo, que tenemos, no sé, los residuos los reciclamos y entonces somos más sustentables que antes que no reciclábamos. Entonces, cada una de estas variables tiene sus propios estándares. Sin embargo, estos tres son como los más generales, o los más grandes si quieren, para empezar a pensar esto de certificar si es que no lo han hecho. Entonces, bueno, podemos empezar a pensar estos estándares que serían como los más generales a nivel global, los más reconocidos, y es un punto de partida importante para después, bueno, hacer las certificaciones más puntuales o más exactas. Vamos a trabajar un estudio de caso que les traje también para que vean cómo es que sirve y para qué sirve esto. Este del carbono neutral lo traje porque aplica para todos los sectores, no solamente para el sector de alimentos y bebidas, sino que también vi que en la charla de ayer había empresas también de logística, de transporte, vinculadas al comercio, que también les puede servir. Entonces, esto que les decía recién, ¿no? A través del Acuerdo de París y los acuerdos vinculados a la eliminación de los gases de efecto invernadero, es que se empiezan a pensar estas etiquetas, certificaciones vinculadas a la reducción o la eliminación de el carbono, llegándose a la certificación de carbono neutral. Es decir, que esto quiere decir que cuando producimos, nosotros no generamos carbono. Y si lo generamos, tenemos medidas compensatorias o otro tipo de medidas, por ejemplo, que decía de la plantación de árboles o otras medidas que yo puedo adoptar para que el carbono ese yo mitigo el impacto. Entonces llego a cero. Entonces, fíjense que las nuevas exigencias de los mercados internacionales generan cambios. Lamentablemente, estamos acostumbrados a trabajar de una manera, tenemos que empezar a trabajar de otra manera porque si no quedamos fuera del plano, en el marco empresarial, y nos llevan a incorporar ciertas exigencias sociales, porque los consumidores también nos piden esto. No es que no lo hacemos, bueno, no pasa nada. Nos van a dejar de comprar los productos porque no estamos yendo con las tendencias nuevas de consumo. Entonces, lo que se busca es que los productos tengan mayor vinculación, o sean más amigables con el planeta,
y que cuiden las emisiones de gases que producen el calentamiento global y el cambio climático, se ve todos los días en nuestras vidas con los cambios de clima y lo demás. Entonces, una de las certificaciones que los productos y empresas siempre quieren obtener, o la que más se busca, es esta, que es la certificación de carbono neutral. Las empresas que van a adoptar estas prácticas obtienen respuestas positivas siempre por parte de los consumidores, como por ejemplo acceso a los mercados, competitividad, reputación corporativa, se diferencia de sus competidores porque los que no la tienen van quedando atrás, y a su vez existen otras empresas con intereses de inversión en empresas que tienen certificadas la certificación, perdón, de carbono neutral. Entonces, fíjense también, una forma de apalancarse en sus empresas puede ser a través de estas certificaciones. Es un camino para explorar también. Si yo estoy tratando de crecer, de expandirme, las certificaciones puede ser un buen camino también para lograr contar con financiamiento. Incluso algunos bancos ponen como requisitos de financiamiento contar con estas certificaciones. Entonces se van a financiar empresas limpias o industrias limpias, con lo cual se empiezan también a entorpecer las cuestiones bancarias y otras cuestiones porque estas certificaciones se van a hacer cada vez más exigibles en diferentes lugares. Entonces, ¿cómo obtengo yo la certificación de carbono neutral de mi empresa? Entonces, lo primero que tengo que hacer es medir. Existen diferentes empresas que miden las emisiones de gases de efecto invernadero, que es la huella de carbono. O sea, cada vez más, ustedes seguramente han escuchado hablar en sus países, en la televisión, o sea, ya es como común escucharlo, esto de la medición de la huella de carbono. Son procesos sencillos, son ágiles, o sea, no es nada muy complejo, se determina la cantidad de carbono que emite la actividad de la producción y en base a eso se trata de hacer un plan de mitigación y aquello que no se puede mitigar se compensa. Entonces, el segundo paso después de la medición es la gestión. Los flujos con mayores consumos e implementación de estrategias de reducción, lo que hace acá es buscarse eso que ustedes midieron, como hago yo para bajarlo. Y si no puedo bajarlo, lo que se hace es compensar. Las emisiones que no pueden ser reducidas hasta tener cero emisiones se compensan de otra manera. Por eso también tenemos, me hago un minuto de esta presentación, lo que es el mercado de bonos de carbono. Es decir, yo puedo contaminar y a su vez puedo comprar esos bonos para compensar mis emisiones. El mercado de bonos de carbono es para otra presentación de otro día, pero para que tengan presente que este tema de carbono se vincula con estos nuevos bonos de carbono y los mercados de carbono. Entonces, las huellas de carbono, esto que les decía hoy, se refiere a las emisiones de efecto invernadero, vamos a ver cuáles son. Y una vez que tengo cuantificadas estas emisiones a lo largo de la vida del producto, que yo voy desde el principio hasta el fin, abarca todas las actividades, como les decía hoy, desde la adquisición de las materias primas demandadas para la elaboración, incluye el transporte previo, la producción, pasa por todo el proceso productivo y llega a la mano del consumidor. Eso es lo que se calculaba, o lo que se tenía en cuenta para calcular la huella de carbono, y se lo conocía como un proceso con el nombre de la cuna hasta la tumba. Es decir, yo terminaba mi responsabilidad como empresa cuando el producto llegaba en manos del consumidor. Esto terminó, ya no es más así, y ahora se usa perdón, una nueva metodología más amplia que se llama de la cuna a la cuna, justamente porque se incorpora un análisis posterior, que es la reintroducción del producto, en el mismo proceso productivo, es decir, que yo reciclo el producto final, vuelve a mis manos y vuelve a empezar el ciclo en la empresa. Por ejemplo, actualmente las líneas cosméticas o de productos para el cabello utilizan envases que son recargables. Entonces yo puedo comprar un shampoo en un salón, lo puedo utilizar, y cuando se me termina, vuelvo al salón y me lo recargan a ese frasco. Entonces yo ahí estoy evitando que este frasco o este recipiente termine en la basura y lo estoy reutilizando. Entonces, esto es lo que se está empezando a pensar en lo que tiene que ver con, por ejemplo, en los envases de los productos. Entonces, por eso es importante también empezar a pensar esto, bueno, ¿qué produzco yo? Esto, ¿dónde termina? ¿Cómo llega al final del producto? Llega al consumidor y ¿qué hace el consumidor con ese recipiente? ¿Lo tira, lo recicla, me lo puede traer de vuelta? No sé, hay que pensarlo justamente para estar dentro de estas tendencias globales que buscan, ¿no? El producto se trabaje de forma circular. Si les interesa saber cómo pueden medir la huella de carbono, ahí abajo tienen algunas normas, la ISO 1464, el protocolo GHG, el PAS 2050-2001, son todas herramientas aprobadas a nivel global
que les dan después un informe a ustedes, obviamente se paga, un informe sobre la emisión de gas de efecto invernadero que tiene su empresa y en base a eso ustedes harán después un plan de reducción. Fíjense los gases cuáles son el protocolo de Kioto: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, hidrofluorocarbonados, perfluorocarbonados y hexafluoro de azufre. Estos son los 6 gases de efecto invernadero que tratan de ser reducidos y tratan de ser eliminados, justamente porque son los que mayor efecto, obviamente, tienen sobre la capa de ozono y genera cambio climático. Entonces, respecto a la gestión del carbono, las acciones de mitigación se vinculan siempre a la implementación de iniciativas o programas que buscan la reducción de los impactos adversos, como la emisión, ¿no?, de estos gases en la actividad sobre el ambiente y el impacto sobre el ambiente. Y existe un gran potencial para reducciones futuras de las emisiones con actividades como, por ejemplo, puede ser la conservación de energía y el aumento de la eficiencia energética. Y acá vuelven otra vez a vincularse a todo lo que vimos al principio, de todas esas variables que vimos ambientales, se vuelven a reducir acá porque a través de cualquiera de esas, de la mejora de cualquiera de esas variables, de mi forma de producir, incide directa o indirectamente en mi emisión de gases de efecto invernadero. Entonces yo puedo conservar energía, puedo hacer más eficiente mi empresa, puedo usar tecnología de energía baja en carbono, como por ejemplo el combustible hecho a base de materia orgánica, de origen vegetal, puede ser también la transformación natural o artificial de la misma, perdón, o la absorción de CO2 en la atmósfera por medio de reforestación y la prevención de la deforestación. Pero yo podría tener en mi programa de responsabilidad empresarial, si es que no puedo reducir al máximo mi emisión de carbono, podría tener un programa de promoción de cultivo de árboles, que es un proyecto que me parece espectacular, que podemos hacerlo en cualquier lugar, plantar árboles. Y ya con eso estamos ayudando a la reducción o a la absorción de estos gases de efecto invernadero que obviamente lesionan la capa de ozono. Podemos compensar con nuestra empresa y estamos ayudando a la recomposición ambiental. Y no lleva muchísimo trabajo, simplemente es plantar árboles. Fíjense que inicialmente con la cadena de comercialización, los que desarrollaron estos estándares a nivel privado, se ponían condiciones de venta, se diferenciaban los productos, y esto definía el acceso a los mercados. Y esto fue tomado después por los gobiernos, que empezaron también a reglamentar sus propios estándares ambientales con condiciones de comercialización. Los países como Estados Unidos, Unión Europea, Japón, son los que lideran, obviamente, el desarrollo de estos estándares para productos que van de la huella de carbono hasta la neutralidad. O sea, en eso tenemos como diferentes etapas, ¿no? Puede ser saber cuál es mi huella de carbono, cómo la mitigo, o llevar a mi sistema productivo a cero, a la neutralidad. Son diferentes estadios de este tema. También la Unión Europea, desde el año 2010, como vimos ayer algunas normas, ante la cantidad de estándares ambientales en los supermercados de cada uno de los países que integra la Unión Europea, creó un estándar único armonizado que se llama el Product Environmental Footprint, que es el PEF, que es un estándar multicriterio de 14 categorías de impacto, que los 14 categorías de impacto tenía que ver, que vimos al principio, ¿no?, el aire, el agua, el suelo, etcétera, que está basado en el ciclo de vida ambiental y una aproximación por producto, quiere decir cómo contamina, cómo daña el ambiente cada producto en particular. Si alguno quiere esta norma, se la puedo compartir después por correo, sin problema. Pero en principio, para que sepan que existe esta Unión Europea, si están pensando o si ya exportan, tener en el radar que la Unión Europea está siempre encima de estos temas vinculados a la huella de carbono y más con el Pacto Verde que está promoviendo y que entra en vigor la exigencia obligatoria de carbono neutral. También Colombia, Costa Rica y México son representantes en esta materia, o sea, son países muy comprometidos con la protección ambiental y en particular con el aire. También tenemos cláusulas ambientales incorporadas en los acuerdos comerciales. Por ejemplo, en el acuerdo Unión Europea-Canadá tenemos cláusulas vinculadas a las transiciones energéticas. En el acuerdo estratégico Unión Europea-Mercosur también tenemos un capítulo dedicado a cuestiones ambientales y a la forma de producción y a estos estándares. Tenemos también capítulos como el UNSCA, el Tratado de Estados Unidos, Canadá y México, reformulado del NAFTA, que tiene un capítulo completo sobre cambio climático. Entonces, estas cuestiones
que hasta ahora veníamos como, bueno, puedo elegir hacerla o puedo no elegir hacerla, luego más adelante, lo evalúo, yo no sé cuánto, al final del día ya está regulado en los seguros comerciales, son cuestiones que se exigen para entrar al mercado, entonces, cuanto más tiempo entremos en el tema de las certificaciones de los estándares, más lejos del acceso al mercado estamos. Entonces, por eso es importante, como decíamos ayer, que en el marco de estas capacitaciones también tengan presente esto, ¿no? No simplemente para que conozcan el tema, sino también para que entiendan la importancia que tiene la certificación, justamente en el tema de la comercialización internacional, de poder acceder a nuevos mercados, de ser más competitivos, de atraer nuevos públicos también. Entonces, los estándares benefician a las empresas en estos sentidos y también benefician al ambiente, obviamente. Entonces, es una forma compatible que el sistema productivo funcione dentro de un marco limpio en el campo ambiental. Otra cuestión también es que el sector privado avanzó en la plataforma de emisiones cero, donde se compromete a alcanzar neutralidad de carbono mediante la utilización de energías renovables y la captura y almacenaje de carbono. Y en este contexto, la implementación y seguimiento de estrategias de gestión de carbono perfila el posicionamiento de productos en el mercado internacional, como les decía. Esto es un desafío porque también hay que perseguir prácticas internacionales sobre la forma de medición y la acción sobre la gestión del carbono, porque si cada país va a empezar a exigir un criterio diferente, va a ser cada vez más complejo el poder acceder a esos mercados, porque tiene que certificar tantas normas como destinos, que es lo que nos pasa un poco ahora con las normas de origen. Entonces, les traje dos ejemplos para que vean cómo funcionan las certificaciones. Esta Carbon Trust, que está acreditada por el Servicio de Evaluación del Reino Unido, que es una norma ISO, también parecía norma ISO 14065, que lo que busca es verificar los gases de efecto invernadero. Y la especificación, lo que evalúa es el ciclo de vida de las emisiones de efecto invernadero en los bienes y servicios que se hacen en las empresas. Entonces, esta es en 2008, en 2011 se revisó, y es una de las más utilizadas a nivel global para poder cuantificar la huella de carbono de los productos. Fíjense, para qué se aplica, ahí tienen el costadito, se aplica tanto para la administración, agricultura, plata, biocombustible, compensación de carbono, catering, cereales, ropa, cacao, o sea, todos los productos pueden certificar esta norma de Carbon Trust. Y fíjense también los ámbitos geográficos en que se aplica. En África, bueno, en Sudáfrica, en América, México, Estados Unidos, Brasil y Perú la exigen, Asia, China, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, en Europa, Francia, Irlanda, Suecia, Reino Unido, Irlanda, etcétera, como países donde se fabrica, ¿no? Y como destinos de exportación también las exigen Sudáfrica, México, Estados Unidos, Perú, China, Francia, los mismos países que las exigen para sus productores nacionales, las exigen para sus importados. Una segunda es la Normal Social Carbon, que esta certifica proyectos de reducción voluntaria de emisiones. Quizá esta es interesante como para empezar, porque esto es voluntario, entonces ahí van a ver de qué manera o qué forma podrían ir reduciendo estas emisiones, y el estándar este se basa en la evaluación y seguimiento del desempeño ambiental de proyectos para mejorar, la efectividad a largo plazo a través de acciones que estimulen a comunidades locales y promuevan la responsabilidad socioeconómica. Brasil es uno de los países que más la emplea, y también China, Indonesia y Turquía. Y tiene que ver con la compensación de carbono, la electricidad, el uso del gas, salud y otros productos. Llegando ya al final, entonces, ¿cuáles son los desafíos que Lauti, si tenemos te frente? parece, Lautaro, tomamos 5 minutos, Sí, así también descansas un poquito la voz y ya hacemos el cierre con estas últimas diapositivas que quedan. ¿Les parece? Cinco dale, minutitos. bárbaro. Bueno, pues volvemos en cinco Buenísimo. minutos. Aprovecho mientras para contarles a quienes están, porque ahí siempre está la pregunta, para quienes participaron de las sesiones. Para obtener el certificado, el requisito es haber estado en el 80% de las sesiones, como mínimo, es decir, siendo 5 en haber participado en 4 sesiones. Y esto se va a terminar de chequear una vez que termine la semana, es decir, el día de hoy, y se van a estar enviando próximamente, ¿sí? Aquellos que hayan cumplido el requisito de estar en por lo menos 4 de las 5 sesiones.
No es necesario que soliciten, pues estoy viendo ahí el chat, no es necesario que soliciten la certificación, el chequeo se va a hacer, eh, nosotros tenemos acceso al listado de todos los que hayan participado de cada Zoom en cada día, así que ahí se hace el chequeo, esto se hace en todas las capacitaciones que da Conectar Américas, no es necesario realizar ninguna solicitud, sino que el equipo se ocupa de verificar la presencia y a partir de ahí emitir los certificados.